La verdad conoceréis, y la verdad os hará libres. La Iglesia Cristiana Trina Cristo es presenta el programa Encamíname. Dirige su pastor evangelista Laurentino López. Bienvenidos. Muchas gracias, un saludo muy cordial a toda la audiencia de su programa Encamíname, un abrazo. En familia nos acomodamos y nos preparamos para recibir la palabra como está escrita y de acuerdo con la enseñanza que el Señor nos permite en el tiempo de la prueba. Y estos grandes hombres que han sido baluartes, que han tenido la oportunidad de ser para nosotros motivo de imitación, pero con el esfuerzo, la entereza, la entrega, la fe, la negación y todas las características que nos muestra la palabra para poder alcanzar las bendiciones que están determinadas. Pero eso es un precio alto que hay que pagar. Nosotros veníamos hablando acerca de cómo este hombre Abraham, que desde tiempos pasados había salido de su parentela, había trasegado por los terrenos que Dios le había destinado, pero que él tenía que haberlos trabajado, tenía que trabajarlos y tenía que creerlo y seguir esperando la promesa desde que Dios le había hablado y le había dicho de que él tendría descendencia y sería multiplicada sobre la tierra. Y después aparecen unos ángeles y después aparece su mujer, ella se ríe teniendo muchos años, ya siendo vieja, y esto causaba risa porque las cosas de Dios parecen absurdas. Pero así es que Él se glorifica, así es su carácter y así debemos nosotros de entenderlo. Y por lo tanto hay cosas que no nos parecen, pero que Dios en medio de su justicia, de su ecuanimidad, sabe que a cada uno le da lo que merece. Para eso habíamos leído lo que dice Dios a través de la palabra en el libro de Jeremías, y que trasegando por la Biblia hay muchos de sus diálogos muy similares que expresan lo mismo para que el pueblo de Dios sea muy entendido y entendamos. Después de esto que ha pasado, viene el capítulo 21 del libro de Génesis, cuando dice la palabra: visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová Sara como había hablado. Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho, y llamó a Abraham hombre el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Y circuncidó Abraham a su hijo Isaac 8 días, como Dios lo había mandado. Era Abraham de 100 años cuando nació Isaac su hijo. Ya como vemos, de acuerdo con la palabra, ya dejó de ser Abraham para ser Abraham. Ya dejó de ser Sarai para ser Sara. Ya conocemos que en el transcurso del tiempo, de los días y de los años, ya el Señor le había dado una promesa a Sara, y por lo tanto, pues ya había también dado a Abraham, y habían cambiado sus nombres para completar las bendiciones, de acuerdo con el significado. Y Abraham de 100 años, Abraham de 100 años, 100 años cuando nació Isaac su hijo. Una de las cosas que vemos del pueblo es la falta de fe. Cuando las cosas no se reciben en el primer día, cuando no se reciben en el primer mes, cuando no se reciben en el primer año, cuando no se reciben en los primeros 5 años, entonces Dios fue un mentiroso porque Dios no habló. ¿Y sabe por qué esto pasa? Porque no tenemos la fe. Porque nosotros miramos a los demás, pero queremos acondicionar las cosas a nuestra manera. Pero no se trata de acondicionar las cosas de nuestra manera. Tenemos que tener una fe para dejar que Dios obre conforme a la grandeza y al poder de su grandeza. No a la forma individual, ni a la forma humana, ni a la forma carnal que nosotros deseamos que Dios actúe. Porque Dios no puede estar en los excesos de la carne. Dios no puede estar en la emoción de la carne. Nosotros sabemos que Dios está en su perfecta voluntad. Y por eso es la diferencia. Miren las características. Que llamó a su hijo Isaac, pero esta mujer era de 90 años y Abraham era de 100 años. ¡Oh, qué viejito, chuchumecos! Pero era Dios el que estaba haciendo la obra. Alabado sea su nombre. Nos cuesta trabajo interpretar esto. Bueno, sin embargo, sigue adelante y sigue el proceso de Dios. Este muchacho sigue creciendo con los cuidados esmerados de su madre y de su padre. Oh, qué regocijo tan grande se formó en esta familia con estos hijos, cuando estas palabras de sus padres salían, la bendición,
oh, la gran bendición, oh, las naciones. Aquí ya se comenzó a generar, ya comenzó la gloria de Dios, aleluya, Santísimo Señor, y los cuidados y todas las protecciones y la mirada tierna de sus padres, mirando a su hijo Isaac como la promesa del Dios Altísimo, porque se estaba cumpliendo después de tantos años, y en ese momento estaban más fortalecidos en la fe más que cualquiera. Porque se había dado cumplimiento, Abraham lo había creído, y a través de la forma como el Señor le había creído, asimismo este ser recibió las cosas. Ahora comprendemos, mis queridos oyentes de su programa Encamíname, cómo este hombre, en medio de toda esta gran batalla, seguía firme, y este hijo seguía creciendo y seguía formándose, un jovencito, un mozalbete, con unas características especiales, porque era directamente el Dios maravilloso, era el Dios que lo había separado, era la promesa. Este muchachito había pasado su primero, segundo, tercero y cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo, undécimo y duodécimo año, y encontramos en la palabra en el capítulo 22 del libro de Génesis. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriad, y ofrécelo allí en un holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Abraham se levantó muy de mañana, enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos, y a Isaac su hijo cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos allá, y adoraremos, y volveremos nosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto, puso sobre Isaac su hijo, y tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló a Isaac a Abraham, y su padre dijo, y él respondió: heme aquí, y mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña. ¿Dónde está el cordero para el holocausto? Ahora vamos a tomar esto con mucho cuidado y lo vamos a analizar. Vamos a mirar. Todo parecía bien. Los cuidados esmerados. Los cuidados que estaba recibiendo Isaac por parte de Abraham y de su madre Sara. Todo parecía estar en orden. Todo parecía estar maravillosamente controlado. ¡Oh, qué gran bendición! Esperamos 30 años, y al esperar 30 años ya tenemos derecho a regocijarnos, porque ya son muchos años, y de acuerdo con estos años, ya Dios nos ha premiado, ya tenemos la bendición, ya tenemos es que morir tranquilos y esperar que la descendencia de este ser inmediatamente se multiplique para recibir conforme a lo que Jehová habló, así se cumpla. Pero lo que no sabían era que Dios tenía un plan mucho mayor, que los iba a probar, y iba a probar a Abraham, mucho más profundo. Porque este hijo, que con muchos cuidados, con muchísima ternura, con muchos diálogos entre parejas, con muchos diálogos con las personas conocidas, con todo su entorno social, con todo su entorno de trabajadores, hablaba claramente y le decía cómo era que este jovencito tenía toda esta responsabilidad que ya Dios había puesto sobre él, porque de ahí nacerían las tribus y todas las cosas que más adelante conoceremos, pero había algo que Dios estaba probando, y que probando era algo extraordinario, y no era nada más que a su hijo Isaac. Y es cuando Dios le ordena a Abraham que sacrifique a su hijo. ¿Qué pasaría ahí? ¿Qué prueba tan grande? Todo parecía atrás, de una manera fácil, y que todo parecía que, de acuerdo con esto, ya estaba ganada la gran victoria. Pero la victoria aún no se la había ganado, porque faltaban más pruebas. Por eso es que la Biblia dice que nosotros debemos de ser aprobados y reprobados para aquellos que se quejan, para aquellos que dicen que cualquier cosita, qué malestar tan grande, oh, qué gran dificultad por la que yo atravieso. Oh, yo no sé por qué será que Dios no se acuerda de mí cuando tienen por ahí un dedito inflamado, cuando han tenido una torcedura, cuando han tenido cualquier clase de dolor, cuando no han tenido esas apetencias que hay veces vienen a nuestra carne de tanta necesidad. Ay, ¿por qué será que el Señor no me da? Ay, ¿por qué será que el Señor no recibo? Ay, ¿qué será lo que yo estoy pagando?
Con esta actitud solamente nos damos cuenta de que nuestra carne está pidiendo, pero la fe no la tenemos. No somos conscientes de que las cosas de Dios hay que ganarlas. No somos conscientes que las cosas de Dios hay que merecerlas. Qué bueno, mis queridos hermanos oyentes, que esto es bueno para reflexionar sobre esto. Porque de acuerdo con lo que dice aquí, le dice, toma a tu hijo, a tu único Isaac, a quien amas. Oh, qué palabra tan sabia la que le decía el Señor a Abraham, porque le decía, tú amas a Isaac. Era mucho el amor que tenía, porque tantos años con qué fervor lo esperaba, con qué pasión esperaba a este hijo para que se hiciera presente. Mátalo y me lo ofreces. Muy lindo, ¿no? Qué maravilla la que el Señor nos coloca. Esto parece algo que no tuviera sentido. Por eso es bueno que nosotros analicemos. Hay cosas que son absurdas. Hay cosas que no tienen sentido para el ser humano, pero que solo lo ganamos a través de la fe. Por eso, este tipo de cosas que nos quieren inducir o que nos están llevando a recibir la ganancia fácil, para que solamente que escuchemos con el oído cuánto vamos a ser bendecidos y que nosotros vamos a recibirlo como por cuestiones de encantamiento, estamos equivocados. Ese tipo de cosas no son sino predicaciones que van únicamente cargadas con la codicia de los corazones de aquellos quienes predican esta palabra. Es cierto que tiene promesas Dios y que cada uno de nosotros tenemos promesas, pero cada uno debe de pagar un precio alto por lo que tiene que recibir. Y que debemos de prepararnos para esa gran batalla de fe que debemos ganar. Toma ahora a tu hijo y tu único, a quien amas, y vete a tierra de Moriad, y ofreció allí en holocausto, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. No solamente, no lo estaba haciendo cerca, lo estaba haciendo lejos. Y tenía que ir, no era como le dijo en estas palabras, que le dijo, no, Abrancito, como yo no quiero que tú camines, yo quiero que tú hagas ahí un pequeño holocausto ahí en tu casa. Primero, vemos que a la mujer la excluyó. Lo que quiere decir que esta mujer no podía entender. Ni tampoco yo creo que Abraham se reservó esto, de acuerdo con la Biblia. Porque Sara, en su condición de mujer, era tal vez la opositora más fuerte. ¿Por qué? Porque esa mujer no era tan llena de fe como lo era Abraham. Entonces Dios encomendó esta gran tarea a Abraham para que Abraham tomara una decisión en su vida. Porque él tenía un plan que más adelante sería un ejemplo para muchos de nosotros. Pero un hombre que tenía que ser abnegado, tenía que tomar por fe lo que Dios le hablaba. Y mire la actitud que asume Abraham frente a esta dificultad. Abraham se levantó muy de mañana, enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos, e Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó, y fue al lugar que Dios le dijo. No tremendo, pero también hay que pensar, ¿cuántos pensamientos no pasarían por la mente de este hombre? ¿Cuántas cosas tuvo que él encajar espiritualmente para poderlo llevar? No crean que esto fue tan fácil porque en medio de su cabeza comenzó a pensar y comenzó también el diablo a llenarlo. Acuérdase que llenó muy fácil a la mujer de Sara, a Sarai, para que ella tuviera la oportunidad de aconsejarle a su marido que tomara a Agar, para que ahí se formara esa gran dificultad tomada por el diablo, que Dios lo constituyó también en una tierra que más adelante sería poblada por Ismael, al que fue el hijo de Abraham, con su sierva Agar. Estas cosas aparentemente no tienen sentido, pero esas son las cosas que Dios permite y saben perfectamente que se van a desarrollar. El diablo, como en todas las actividades de la vida, metió su cola y así fue que logró que ésta tuviera un desvío. Y así fue que esta mujer después se quería enseñorear y tuvo una gran dificultad con su sierva Sarai, que después se convertiría en Sara. Y esta mujer, que fue Sara y sigue siendo Sara después de todas estas luchas que pasaron, también nos muestra cómo la mujer toma una parte importantísima en el desarrollo de las cosas desde el tiempo de la creación. Eva influyó en Adán. Sansón le infundió Dalila.
Ahora encontramos, y para mencionar así, lo que pasó con David, esta mujer que también influyó para que tuviera desvíos, que fue la mujer que posteriormente se convirtió en la madre de Salomón. Ahora comprendemos cuántas veces, hablando sobre este tema, para que la mujer se cuide, por su naturaleza. El hombre pues, puede ser muy macho, puede ser muy machote, pero frente a una mujer, hay veces es más débil que cualquiera. Y esto hay que analizarlo porque aparentemente el sexo fuerte puede ser el sexo débil. Entonces, esto nos enseña cómo son las características. Hay veces hombres que son energúmenos con su esposa, pero por ahí con su secretaria, por ahí con sus amigas, son unas mansas ovejitas. Entonces uno no sabe cómo verdaderamente el ser humano pierde poder a través de su carne. Vamos a encontrar cómo, verdad, esta historia tan fascinante que nos lleva a una verdad sentida. Cómo esta mujer toma ahora la exclusión, Dios, para que no participe en este gran ofrecimiento. Y este hombre tiene que irse porque Dios así lo permite. Dios no quería que lo hiciera de la forma más cercana, ni quería que lo hiciera de la forma más cerca, sino quería llevarlo lejos. Y lo quería llevar al monte Moriah. Y dice y refleja la Biblia, y nos enseña la Biblia, y nos narra la Biblia, que tomó Abraham la leña del holocausto y puso sobre Isaac su hijo, y tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Quiere decir que fueron ambos, pero juntos, para ir a comenzar a cumplir la obra que Dios le había establecido. ¿Cómo serían los pensamientos que Satanás le metería a Abraham y que él tuvo que luchar durante todo ese camino? Porque aparentemente todo era fácil. Y uno narra la historia y dice, no, fue que Abraham se la ganó, pero no saben de qué forma se la ganó, porque la Biblia nos relata de la forma como él tuvo que tomar decisiones muy propias. Fue excluida su mujer, seguramente por la dificultad que esta mujer podía presentar, y no sería fácil para decir, no es que voy a matar a mi hijo porque Dios me lo pidió. ¿Cómo sería? La mujer se hubiera ido detrás rogándole, impidiéndole y diciéndole, no tienes que hacerlo, Abraham. Supónganse en ustedes muchas cosas que pudieron haber pasado. El hecho fue que esta mujer fue excluida y que ella no estaba presente, y entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo, Padre mío. Y respondió, heme aquí, mi hijo. Y él me dijo, aquí está el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Esa pobre criatura estaba ahí, este mozalbete de 12 años aproximadamente, y preguntaba, Señor, pues ya tenía el conocimiento y sabía que era un holocausto. Él había sido edificado en la fe de su padre, sabía que quién era Dios, ya había sido dado a conocer, sabía perfectamente quién era el Dios de los cielos. Y ese quedaría pensando, mi papá también parece loco, porque habla de un holocausto. Y todo, estamos preparando la leña, tenemos todo listo, pero ¿dónde está? ¿Dónde está el cordero para el holocausto? Y tranquilo, para de acuerdo como lo que responde la Biblia, dice, respondió Abraham, Dios proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios había dicho, edificó allí Abraham un altar, y compuso leña, y ató Isaac a su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Ahora ustedes deben de comenzar a entender. ¿Cómo sería para fácil Abraham tomar a su hijo, atarlo a los troncos, atarlo a la leña, sabiendo de que él se iba a convertir rápidamente en el holocausto? Me imagino que eso fue una lucha tremenda, porque no fue nada fácil. Y ya estaba todo listo, estaba todo decidido. Este muchacho no se sabe cuánto forcejeó, no se sabe el muchacho cuánto se opuso, no se sabe qué argumentos utilizó, no se sabe si Dios lo doblegó. Lo único que sabemos fue que había un holocausto, y el holocausto era su propio hijo, y que el hijo había preguntado con anterioridad, ¿dónde está, Padre, el holocausto? ¿Dónde está, Padre? ¿Dónde está el cordero? ¿Dónde está? Y él le dijo sabiamente, tomando la fe, Dios proveerá. Pero ese Dios proveerá estaba en sus manos. Estaba su hijo, a ese hijo que con tanto esmero, que con tantos cuidados, que con cuánta certidumbre tuvo que formarlo hasta el día que estaba ofreciéndose en holocausto. Con tantos cuidados, tantos esmeros, era algo increíble. Aún a su madre obviándola, para poder cumplir la obra de Dios. Y él siguió adelante, tuvo que subir un monte, tuvo que trasegar un camino,
Tuvo que estar días de camino para lograr este propósito. Dice aquí la Biblia que eran 3 días. Tomó Abraham la leña y su mano subió al cuchillo, y aquí más atrás nos dice que sus siervos esperaban el asno, y muchos ya oraremos y volveremos nosotros. Y Abraham levantó muy de mañana, tomó consigo sus siervos y cortó leña y se levantó y fue al lugar que allí Dios le había dicho. Y vete allí, y Dios probó a Abraham y le respondió, heme aquí. Y Abraham tomó la leña y su mano el cuchillos, y entonces habló Isaac a Abraham, su hijo, heme aquí, y él dijo, he aquí el fuego y la leña están completamente listos, y estas cosas nos da a nosotros una pauta, nos da a nosotros un conocimiento, qué es lo que nosotros debemos hacer, que cuánta dificultad tenemos que atravesar para recibir de parte de Dios, ser aprobados y reprobados, como dice la Biblia. Estas cosas están establecidas desde tiempos inmemoriales, y Dios las ratifica a través de Cristo Jesús, para que estas cosas se tengan por ciertas, para que nosotros hablemos el idioma de Dios, para que nosotros no nos vayamos a sustraer a la realidad de lo que manda su palabra. Por eso, en la primera carta de Pedrina, que habla en una esperanza viva, nos dice la palabra que Dios nos demanda para alcanzar la salvación y ser manifestada en el tiempo postrero. Capítulo 1, versículo 6, en el cual vosotros os alegráis ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, que tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza y gloria, honra cuando sea manifestado Cristo. Esto nos da muestras absolutas de cómo, desde tiempos pasados, hasta la fecha de hoy sigue procediéndose de la misma manera, porque Dios sigue mostrando. Yo quiero trasegar con ustedes, con la Biblia, para que estemos atentos y también conozcamos qué pasó con el pueblo que tuvo que atravesar este gran siervo que se llamó Moisés, y tuvo que trasegar con él, y cómo tuvo que sufrir este pueblo para que nosotros nos hagamos una idea concreta de cuál es la perfecta voluntad de Dios y cómo debemos de ser aprobados, y no ligeramente nosotros apropiarnos de las preciosas promesas de Dios sin que tengamos esfuerzo, así como este hombre que tuvo que levantar su cuchillo y decir, y compuso la leña y ató, extendió Abraham su mano, tomó el cuchillo para degollar a su hijo, y entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo, y dijo, Abraham, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Qué hermosa prueba, pero ¿cuánto costó? ¿Cuánto costó? Este hombre, qué decisión, ¡oh, qué fe! Vio y sabía que él era el dador de la vida. Él sabía porque podía pasar en medio de su cabeza pensamientos como esto. Si me da un hijo y lo mata, ¿cómo voy a tener heredad sobre la tierra? ¿Será que será otro? ¿Será que habrá otro? Pero sin embargo este hombre siguió adelante en el propósito que Dios le pidió y dijo, no, si Dios me dice y me prueba, yo creo en Él. Y su convicción en su corazón, de acuerdo con la palabra, creció, y creció, y creció. Y dijo, yo sé que Dios sustentará, pero yo tengo que hacer lo que Él me pide. Oh, qué fe tan convincente, ¿no? Una pregunta, querido pueblo. ¿Esa fe la tienes tú? ¿La tienes tú? Si no la tienes, pídela a Dios. Pídela, porque Él dice que da fe sin medida. Y no te quejes cuando estés en dificultades, porque Dios tiene un plan contigo. Y no tomes lo somero, no tomes lo fácil, porque ese camino no te conduce a Dios. El camino que te conduce a Dios es el de la negación, es el de la tribulación, es el del sufrimiento, es el de la verdadera fe. Así es como Dios edifica a su pueblo. Así es como Dios nos lleva al verdadero conocimiento. Ahora comprendemos, pueblo de Dios, cómo somos este pueblo, realmente sincero. Ahora sabemos nosotros qué pasa, porque estos grandes baluartes de la obra de Cristo, estos grandes baluartes de la obra del Antiguo Testamento, son los que hoy se están reflejando. Hablaremos
de lo que pasó con Moisés en el desierto. Que sea la gloria para el que reina y vive. Su pastor y amigo, Laurentino López Aldana, les habló. Si Dios lo permite, estaremos de nuevo mañana en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Encamíname. Un tiempo para confrontar su vida con relación a la palabra de Dios. Consejos, reflexiones y muchas cosas más que le conducirán a un cambio verdadero. Todo es posible con el poder de Dios.